que enseña a cuidar el mundo, pero ni siquiera cuidó de sus propios hijos. Esta es la historia de Jean-Jacques Rousseau. Se le ha llamado el padre de la pedagogía moderna, una inspiración de revoluciones, un defensor de la libertad y la sensibilidad humana. Pero detrás de la imagen de un pensador ilustrado, Rousseau escondía un secreto, uno que ni siquiera los siglos pudieron borrar. Esta historia nos molesta, y nos molesta por una razón. Expone la hipocresía que vive en todos nosotros. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo diciendo algo y hacer lo contrario? ¿Cuántas veces has luchado por una idea, pero no has podido ponerla en práctica en tu propia vida? Porque Rousseau, uno de los más grandes filósofos del siglo XVIII, escribió el famoso Emilio, o La Educación, una obra que todavía se estudia en universidades, libros de pedagogía y cursos de psicología. En él, sostiene que la educación debe ser natural, gratuita, basada en el afecto y en la observación cuidadosa del crecimiento humano. Sí, habló de educar con amor, y al mismo tiempo, entregó a sus 5 hijos recién nacidos al sistema de orfanatos públicos de la época, lugares notoriamente conocidos por ser brutales, inhumanos y mortales. ¿Cómo puede un hombre que escribió sobre la importancia de amar, cuidar y criar a un niño, abandonar a sus propios hijos? ¿Cómo puede uno de los iconos de la libertad haber sido prisionero de las propias contradicciones? Este video es más que una biografía, es un espejo. Te mostraremos el impacto real de las ideas de Rousseau en la educación y el mundo moderno, la cruel historia detrás de su imagen pública, y sobre todo, lo que su hipocresía tiene que enseñarnos sobre nuestros propios fracasos, nuestros propios abandonos, incluso los que hacemos dentro de nosotros mismos. Porque en el fondo, la gran pregunta no es solo ¿cómo pudo Rousseau hacer esto? La verdadera pregunta es ¿y tú? ¿Estás viviendo lo que predica? ¿O estás abandonando partes esenciales de ti mismo en el camino? Si este tema ya te ha atrapado, deja el like ahora, comenta lo que más te molesta de esta paradoja y suscríbete al canal. Aquí es donde la filosofía se encuentra con la vida real, sin máscaras, sin teoría vacía. Y el final del video tiene un regalo para ti, las 3 grandes herramientas filosófico-psicológicas que puedes comenzar a usar hoy. Ahora imagina un libro que comienza con la siguiente frase: todo es bueno cuando sale de las manos del Creador. Todo degenera en las manos del hombre. Se inaugura Emilio, o Sobre la Educación, una de las obras más influyentes de la historia de la pedagogía. Un tratado donde Rousseau esboza lo que sería la formación del ser humano ideal, libre, natural, en armonía con su esencia. Crea un personaje ficticio, Emilio, y construye a lo largo del libro todas las etapas de su educación, desde el nacimiento hasta la edad adulta. El objetivo: formar no solo un buen ciudadano, sino un hombre íntegro y recto, que haya aprendido a pensar por sí mismo, a sentir, a amar, a ser justo. Rousseau creía que la sociedad corrompe a los seres humanos, que es necesario proteger al niño de la influencia tóxica del mundo, permitiéndole crecer en contacto con la naturaleza, aprendiendo a través de la experiencia directa, y no a través de la represión o la imposición de verdades ajenas. Sobre el papel, todo parecía perfecto. No hay castigos severos, sin dogmas, solo un guía cuidadoso y atento, respetando el ritmo del niño. Educar el corazón antes de educar la razón. Esta propuesta, revolucionaria para el siglo XVIII, resuena hasta nuestros días. Pedagogos, psicólogos, incluso padres y madres modernos encuentran en Emilio una especie de manual de educación sensible y respetuosa. Pero ahora viene la parte que duele. Mientras escribe sobre cómo se debe cuidar a un niño como un jardinero cuida de una flor rara, Rousseau hacía todo lo contrario con los 5 hijos que tuvo con la lavandera Thérèse Levasseur. Uno por uno, poco después de nacer, fueron llevados por él mismo a un orfanato estatal. Estas instituciones, en ese momento, tenían una tasa de mortalidad muy alta, de hasta el 80%. La mayoría de los niños murieron de enfermedades, negligencia o inanición. Rousseau nunca los volvió a ver, nunca escribió cartas, nunca fue a visitarlos. Nunca supe los nombres, y al mismo tiempo, escribió apasionadamente sobre cómo formar un ser humano natural, completo,
amoroso y consciente. El contraste es tan brutal que parece una trágica ironía. ¿Cómo puede un hombre describir con tanto detalle la educación perfecta y al mismo tiempo cometer uno de los mayores actos de abandono? Algunos eruditos tratan de defender a Rousseau. Dicen que no tenía dinero, que el orfanato era la única salida, que fue perseguido por las autoridades por sus ideas. Pero lo cierto es que Rousseau tuvo amigos influyentes, como Diderot, tenía un público lector, y era consciente de lo que hacía, porque él mismo justificaba el abandono en cartas y escritos. Más adelante mostraremos esto en detalle. Por ahora, os dejo con una provocación. Rousseau proyectó en su libro el padre que le gustaría ser, pero no pudo ser. Comenta a continuación. ¿Crees que es posible separar la obra del autor? ¿Es posible admirar a un pensador que no vivió lo que escribió? Rousseau tuvo 5 hijos con la misma mujer, Thérèse Levasseur. Ninguno de ellos fue creado por él. Ninguno se bautizó. Ninguno recibió ni siquiera un nombre en sus registros personales. Todos fueron entregados aún recién nacidos al sistema de asistencia pública francés, los infames orfanatos de París, también conocidos como Enfants Trouvés. Estas instituciones eran para muchos lugares de abandono, sufrimiento y muerte. Los documentos de la época muestran que alrededor del 80% de los niños morían antes de los 7 años. Era el final silencioso de vidas que ni siquiera habían comenzado correctamente. Ahora piensen conmigo, un filósofo que defendió la educación sensible, quien criticó la frialdad del mundo moderno, que decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, y sin embargo, entregó a sus propios hijos a la crueldad del sistema que él mismo condenó. Incluso puedes intentar buscar una explicación, y Rousseau dio algunas. Dijo que no pudo criarlos, que vivió mal, que sería peor para ellos crecer en la pobreza, con una madre inculta y un padre ocupado escribiendo. Incluso escribió que no quería condenarlos a la miseria, pero esta excusa no se sostiene, porque en esa misma época, Rousseau contó con el apoyo de amigos influyentes, como Denis Diderot, el editor de la enciclopedia, y Madame de Warens, su antigua protectora. Había espacio, techo, lectores, y más que eso, escribió libros sobre cómo formar un buen ser humano, cómo explicar tal desconexión entre lo que se escribe y lo que se vive. En una carta a un amigo, Rousseau llegó a decir: habría sido un padre terrible. Lo mejor que podía hacer por mis hijos era quitármelos de mis manos. Esta frase es un disparo, pero revela algo importante. Rousseau conocía su propia sombra. Sabía que había algo en ella que podía lastimar a sus hijos, tal vez debido a la ira acumulada, la inestabilidad emocional o la pura falta de estructura interna. Es como si huyera de sí mismo, temiendo que el verdadero padre que era nunca alcanzara al padre ideal que imaginaba en sus obras. Y aquí es donde empezamos a tocar algo mucho más profundo que un escándalo personal. La contradicción de Rousseau es el espejo del alma humana. ¿Cuántos padres y madres de hoy, incluso viviendo en la misma casa que sus hijos, están emocionalmente ausentes? ¿Cuántos educadores enseñan valores que ellos mismos no practican? ¿Cuántas veces has hablado sobre el amor, la compasión o el equilibrio y has actuado con indiferencia, juicio o impulsividad? Rousseau pudo haber abandonado a sus hijos de una manera física, pero hay mucha gente que abandona la suya emocionalmente, en silencio, diariamente. Este video no es solo sobre él. Se trata de la parte de nosotros que habla bellamente, pero no actúa. Se trata del abismo entre el discurso y la práctica, y se trata de la urgencia de reconocer esta incoherencia antes de que destruya lo que más amamos. Imagínense a un hombre exaltado como un visionario, un pensador brillante, el padre de la educación moderna, pero que, tras bambalinas, era visto por sus amigos más cercanos como paranoico, sospechoso, hipersensible y, a veces, cruel. Ese era Jean-Jacques Rousseau. No era un villano, era un hombre dividido, y esta división se convirtió en el escenario de uno de los mayores conflictos psicológicos de la historia de la filosofía. Rousseau creía que el mundo estaba en su contra. Pasó su vida en guerra interna. Me rechazan porque no pueden soportar mi verdad. Todo el mundo me envidia. Todo el mundo me traiciona. Yo soy puro, pero me persiguen. Freud
llamaría a esto el delirio de la persecución. Jung llamaría a esto proyección de sombras. Y aquí viene el punto central. Rousseau proyectó en el mundo los aspectos que no podía aceptar en sí mismo. En lugar de mirar sus fracasos, culpó al sistema, a sus amigos, a la sociedad. La parte de ti mismo que era egoísta, insegura, incapaz de amar con madurez, no pudo integrarse. Luego desplazaría todo eso hacia el exterior, creando enemigos imaginarios, justificando el abandono de sus hijos y alimentando la idea de que él era demasiado diferente para ser comprendido. El propio Jung nos enseña que lo que no se reconoce en la conciencia se convierte en una sombra y nos controla detrás de las cortinas. Y Rousseau fue controlado por el dolor del rechazo que sufrió en la infancia, controlado por la ira de la madre que murió en el parto, controlado por la culpa que cargaba, pero no sabía cómo nombrarla. El abandono de sus hijos puede haber sido, en el fondo, una huida de sí mismo. No quería ser padre porque eso lo pondría cara a cara con su propia infancia destrozada. Criar a los hijos sería revivir sus traumas, y optó por escapar. Pero cada escape tiene un precio. Rousseau pasó los últimos años de su vida aislado, desconfiando incluso de sus amigos más leales, escribiendo cartas con contenido delirante, acusando a todos de persecución, incluso a quienes lo admiraban. Fue un final solitario para un hombre que hablaba tanto del amor. Pero aquí está la poderosa enseñanza. Cuando no miramos hacia adentro, lo que está dentro de nosotros termina destruyendo lo que está afuera. La mente de Rousseau, tan brillante en palabras, era un campo de batalla no resuelto. Y no se trata solo de él. ¿Cuántas veces has saboteado una relación porque no querías lidiar con el dolor que traía? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque no querías enfrentarte al miedo de no ser suficiente? Todos, en algún nivel, somos Rousseau, pero también tenemos algo que él no tenía: la conciencia psicológica, herramientas para lidiar con nuestras sombras y el acceso a prácticas que integren en lugar de fragmentar. Y eso es lo que vamos a traer, no un juicio, sino un manual de transformación, directamente de la filosofía a tu vida. Comenta aquí, ¿qué parte de la personalidad de Rousseau te ha llamado más la atención hasta ahora? ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Como si sabotearas tu propia vida al no entender lo que sientes? Es fácil mirar a Rousseau y juzgarlo. ¿Cómo puede alguien escribir sobre educación y abandonar a sus hijos? ¿Cómo se puede hablar de amor y vivir en el egoísmo? Pero antes de levantar la piedra, vale la pena mirar hacia adentro y preguntarse, ¿en qué áreas de mi vida también predico algo que no practico? La hipocresía de Rousseau nos escandaliza porque es demasiado humana. Es el espejo de un defecto que vive en todos nosotros, la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Has notado esto en ti mismo? ¿Alguna vez has dicho que valoras a tu familia, pero te aisló cuando más te necesitaban? ¿Alguna vez has hablado de amor propio, pero has permitido que la voz del miedo dirija tu vida? ¿Alguna vez le has aconsejado a alguien que tenga paciencia, pero explotó en el tráfico o en casa sin siquiera darse cuenta? Vivimos entre lo ideal y lo real, entre el discurso que nos eleva y el comportamiento que nos traiciona. Carl Jung dijo, lo que no traes a la conciencia regresa como destino. Y eso es exactamente lo que le pasó a Rousseau. Creó una obra maestra sobre la educación, pero no educó a sus propios hijos. Construyó un ideal de humanidad, pero fue incapaz de humanizar su propio dolor, porque cuando no nos enfrentamos a las contradicciones internas, nos tragan por dentro y se convierten en vidas abandonadas, decisiones pospuestas, relaciones saboteadas. La hipocresía no es solo un error, es un mecanismo de defensa del ego, una forma de protegerse de la incomodidad de reconocer nuestras debilidades. Es más fácil escribir sobre el amor que sobre el amor. Es más fácil hablar de educación que sentarse en el suelo y acoger el llanto de un niño. Es más fácil construir ideales que vivir el esfuerzo de ser reales. Pero esta incoherencia tiene un precio: pérdida de identidad, relaciones superficiales, un sentimiento crónico de culpa e ineptitud. Y es por eso que este video no es solo sobre Rousseau. Se trata de ti que quieres vivir de forma más auténtica. Se trata de ti que estás cansado de parecer sabio y quieres empezar a ser real. Se trata del
Coraje de mirar tus propias contradicciones sin esconderte. La buena noticia, todo el mundo comete errores, pero no todo el mundo tiene el coraje de reconocer el error y evolucionar. Y la verdadera filosofía, la que transforma, no está en los libros, sino en las acciones que realizas después de entender quién eres. Rousseau no tenía las herramientas que tienes hoy. Se ahogó en sus propias contradicciones porque no supo cómo enfrentarlas. Pero tú estás aquí, buscando conciencia, crecimiento, transformación. Y este ya es el primer paso, porque todo el mundo lleva dentro partes incoherentes, pero solo aquellos que observan con sinceridad y actúan con coraje pueden integrar la luz y la sombra, la razón y la emoción, el ideal y la realidad. Así que aquí hay 3 grandes herramientas filosófico-psicológicas que puedes comenzar a usar hoy, directamente de la fuente de pensadores como Jung, Spinoza y el propio Rousseau, pero sin hipocresía. Integración en la sombra. Carl Jung. La sombra es todo lo que no quieres ver en ti mismo. Envidia, arrogancia, miedo, ira, vanidad, apego. Negar estas partes no las hace desaparecer, solo ganan fuerza en la oscuridad. Acción práctica. Todos los días, anota tus reacciones más intensas. Ira, vergüenza, orgullo. Pregunte, ¿qué revela esto acerca de mí? No juzgues, solo mira. Este es el primer paso de la integración. Imaginación activa. Carl Jung. Mejorando lo que Rousseau no hizo. Si bien Rousseau fantaseaba con una educación perfecta en el 1960, papel, nunca habló de sus verdaderos sentimientos, del miedo, la ira, la vergüenza que sentía como padre. La imaginación activa es una técnica para hablar con las partes internas, como si fueran personajes vivos. Acción práctica. Cierra los ojos. Visualiza al tú niño, al tú saboteador, al tú idealizado. Pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué tienes miedo? Escucha. Escribir. Saca a la luz esas voces. Este ejercicio transforma el caos en conciencia. Racionalismo ético. Spinoza dijo, no llores, no te rebeles. Entender nos enseña a separar la realidad de la fantasía. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de historias que inventamos sobre la realidad. Acción práctica. Toma un pensamiento recurrente. Nadie me valora. Soy un fracaso. No puedo manejarlo. Escribir. ¿Es esto un hecho o es una interpretación? ¿Qué evidencia real apoya este pensamiento? ¿Qué puedo hacer ahora para actuar con más conciencia? Esta práctica es un antídoto contra el autoengaño. Esta historia. Tú puedes ser el que enseña con el ejemplo, el que ama con valentía y el que crece con la verdad. Ahora respóndeme en los comentarios. ¿Cuál de estas herramientas vas a empezar a usar hoy? ¿Cuál fue la contradicción más fuerte que reconociste en ti mismo durante este video? Y si este contenido te conmovió, no lo guardes solo para ti. Deja el like, comparte con alguien que necesite esta reflexión, suscríbete al canal. Aquí, la filosofía tiene carne, alma y propósito.